Imaginemos por un instante estar atrapados en una habitación de la que es absolutamente imposible escapar. Una prisión perfecta, digamos. Ajá, una prisión perfecta. Pero ahora pensemos que esa habitación no tiene paredes de concreto ni rejas. Hablamos de una cordillera abierta y helada a 5.000 metros de altura. Qué imagen tan potente. Y las cadenas ahí no son de hierro. Exacto, son invisibles. Son, de hecho, una barrera cultural e idiomática tremenda, porque durante décadas, en un país que alberga 48 lenguas indígenas, el cine nacional operó casi como si esa inmensa riqueza simplemente no existiera en la pantalla. Como si esas historias no merecieran contarse. Tal cual, o peor aún, como si no tuvieran el derecho de tener un lenguaje cinematográfico propio. Es una omisión histórica, sin duda. Estoy muy emocionada por este tema. Yo también, porque esa invisibilización está colapsando frente a nuestros ojos. Y, ojo, no estamos presenciando una simple moda de inclusión pasajera. Para nada. Es un verdadero sismo tectónico en la forma misma de hacer cine. Hoy en día, obras concebidas en quechua, aymara, ahuajún y shipibo están dictando las nuevas reglas del séptimo arte. Están arrasando. Sí, arrasando en los galardones de la crítica especializada como los premios Apreci, y al mismo tiempo están siendo objeto de una disección académica muy rigurosa a nivel global. Y ahí entran investigaciones impresionantes, como las de la Universidad San Ignacio de Loyola o la Universidad de Piura. Claro, investigaciones que han llevado estas películas directamente al índice Scopus, que, para ponerlo en perspectiva para quienes nos acompañan hoy, es el nivel más alto de validación científica a nivel mundial. Es enorme. Y es precisamente por eso que la misión de esta inmersión cinematográfica de hoy, de este videoensayo, no es simplemente repasar tramas. No vamos a leer sinopsis aquí. No. La idea es entrar con el bisturí. Queremos diseccionar el estilo visual, las estructuras narrativas atípicas y el diseño sonoro que hacen que obras como Huayna Las hijas de Nantú y Huilacpirca sean hitos tan únicos. Hitos que rompen el molde tradicional, sí. Y es un molde muy occidental, ¿verdad? Absolutamente. El cine comercial nos ha acostumbrado a una gramática visual, digamos, muy específica. Cortes rápidos, música incidental que te empuja a sentir algo particular, el típico viaje del héroe en 3 actos. La fórmula de siempre. Exacto. Pero lo que estas obras proponen es desmantelar esa gramática por completo. La cámara parece respirar desde una cosmovisión totalmente distinta. Y para entender realmente esta revolución, hay que empezar por observar cómo se rompe el espacio fílmico tradicional, el concepto de dónde y cómo se ubica la cámara. Claro. Y aquí la teoría se vuelve puramente visual. Hablemos de Huayna la cinta dirigida por Óscar Catacora en 2017. ¿Una obra maestra? Lo es. Y es un hito innegable por ser el primer largometraje peruano hablado íntegramente en aymara. Pero más allá del idioma, visualmente es un desafío brutal. Catacora toma una decisión técnica radical ahí. Muy radical. Filmar en el macizo andino, a una altitud donde literalmente cuesta respirar. Y al analizar esos planos generales, queda clarísimo que la montaña no es un simple fondo de pantalla bonito. No es una postal turística. Para nada. Se comporta como un antagonista. Totalmente de acuerdo. El rigor visual en Huayna es implacable. La película sigue a Wilka y Faxi, que son una pareja de más de 80 años. Sí, viviendo en condiciones extremas. Exacto. Y a esa altitud, el frío, la miseria y el paso destructivo del tiempo se materializan en la textura misma de la imagen. Catacora no usa movimientos de cámara dinámicos ni primeros planos invasivos. Elige la distancia. Elige planos fijos, largos y distantes, ¿sí? Esta decisión traduce una inmensidad abrumadora. El encuadre muestra un paisaje majestuoso, pero paradójicamente genera una asfixia tremenda. Y la cámara estática solo observa cómo ellos ruegan a sus dioses. Ajá, y al viento, pidiendo que su hijo regrese de la ciudad para rescatarlos. Espera, justo viendo esa inmensidad, hay algo que me da vueltas en la cabeza y que casi parece contradictorio. A ver. Porque estamos viendo un espacio abierto gigantesco, pero la sensación física, emocional, es de un encierro total.
Es casi como esos thrillers de habitación cerrada, los famosos locked room thrillers. O sea, donde un grupo de personas no puede escapar de una mansión, pero aquí el cuarto cerrado es la inmensidad espectacular de los Andes. Qué analogía tan interesante. ¿Verdad? Me pregunto si tiene sentido pensar que la altitud extrema y el idioma aymara operan aquí como una barrera arquitectónica invisible, que los aísla por completo. Tiene todo el sentido. Es una forma muy precisa de verlo, aunque yo añadiría que el encierro no es solo geográfico, sino puramente estructural. Claro, un encierro del sistema. Exacto. La habitación cerrada está construida por un sistema sociocultural que sencillamente los dejó atrás. La barrera no es de piedra, es la indiferencia del Estado, sumada obviamente a la barrera lingüística y al clima despiadado. Y la cámara no te deja escapar de esa realidad. Al mantener la cámara tan distante, el director nos obliga a ser testigos impotentes de ese abandono. Y fíjate que esto conecta directamente con el artículo de Scopus que mencionamos al inicio. Ah, sí, la investigación académica. Sí, el análisis subraya que el valor de la película radica en cómo captura esa emocionalidad. Le da una voz protagónica a una población marginada, pero sin discursos de lástima. Lo hace a través de la dureza de la cinematografía pura. Te obliga a sostener la mirada frente al abandono, sí. Es una tensión espacial muy gélida, muy contemplativa. Muy contemplativa. Pero, a ver, el aislamiento físico en la sierra no es la única forma en que este cine está subvirtiendo las reglas. Si movemos nuestra atención de los Andes hacia la selva amazónica, encontramos un desmantelamiento diferente. Un desmantelamiento narrativo, más que espacial. Exactamente. Ya no es solo el espacio, sino el tiempo y la lógica misma de la historia. Normalmente estamos acostumbrados a historias superestructuradas. Presentación, incidente incitador, clímax, resolución. Una fórmula matemática. La clásica estructura aristotélica que Hollywood ha, exportado a todo el planeta. Tal cual. Pero al analizar obras que nacen en la Amazonía, esa fórmula occidental simplemente salta por los aires. Y aquí es vital hablar de Las hijas de Nantú. Este es un documental del 2018 dirigido por Guillermo Guevara y está rodado completamente en idioma ahuajún. Una obra visualmente fascinante. Demasiado, porque explora un concepto antropológico potentísimo, que es el colapso de un matriarcado amazónico, pero lo hace cimentando toda su narrativa visual sobre la figura de Nantú, la diosa de la luna. Claro. Según la cosmovisión ahuajún, fue ella quien entregó la agricultura a las mujeres, estableciendo una era de armonía original. Y lo crucial aquí, cinematográficamente hablando, es cómo la película maneja el conflicto central. El punto de giro. Exacto. Ese punto de giro, el momento en que todo se derrumba para esa sociedad, no es un invento de guión para crear tensión barata, ni es un mito etéreo. Es historia real. Es histórico. El colapso se desata por la expansión militar de la cultura moche desde la costa norte. El documental explica que esta presión externa obligó al hombre ahuajún a dejar la recolección pacífica. Tuvieron que volverse guerreros. Tuvieron que transformarse para defender su territorio. Y es la guerra la que infecta la estructura social, instaurando la dominación masculina, la poligamia y quebrando ese matriarcado original. Y eso lleva a una resolución brutal en la película. Porque las mujeres ahuajún, al ver su mundo destruido y ser sometidas, recurren al envenenamiento como un acto desesperado de resistencia. Es devastador. Es muy fuerte. Ahora, lo que me rompe un poco los esquemas aquí como crítica es el tratamiento del género documental. A ver, ¿en qué sentido? O sea, si vemos un documental en Occidente sobre la antigua Roma o la Segunda Guerra Mundial, esperamos ver mapas, cartas, evidencia física. Archivos tangibles, claro. Exacto. Pero en Las hijas de Nantú, este realismo mítico no es un recurso de fantasía como veríamos en una película de Hollywood. El documental usa la mitología como un documento histórico literal. Trata el mito como evidencia. Sí, trata a la diosa de la luna con la misma seriedad probatoria con la que trataría un archivo militar. Y yo me pregunto, ¿no es esto la forma radical de descolonizar el guión cinematográfico? Es que descoloniza el guión y descoloniza nuestra forma misma de definir qué es la verdad de la no ficción. Occidente asume que la historia solo existe si está escrita en un papel. O esculpida en piedra. Tal cual, pero el cine amazónico argumenta, con una destreza visual innegable, que el relato mítico es un archivo histórico vivo. De hecho, esta exigencia de un lenguaje propio va mucho más allá de un solo director.
Si revisamos el ciclo de cine Habla el Perú, del Ministerio de Cultura, encontramos formatos breves increíbles. Ah, sí, esas proyecciones son joyas. Obras como Y así aparecieron los ríos, en idioma cúcuma cucamiria, o Shipibo con Ibos, Hombres mono, hombres peces. Que ya desde los títulos son visualmente evocadores. Y lo son porque demuestran empíricamente que la cosmovisión amazónica requiere otra cadencia. El tiempo ahí no avanza en una línea recta de pasado a futuro, y el espacio no obedece a nuestra geometría. La causalidad es mútica. Exacto. La Amazonía está proponiendo activamente su propia sintaxis para el cine. ¡Qué maravilla! Ya desmontamos el espacio físico con la cámara estática en los Andes y acabamos de ver cómo se fractura el tiempo y la evidencia histórica en la selva. Pero hay un tercer pilar en el cine que solemos ignorar. Me imagino hacia dónde vas. Sí. Siendo honestos, la crítica y el público suelen dejarlo en segundo plano. Todo mundo aplaude la fotografía, pero muy pocos diseccionan el diseño sonoro. El sonido siempre es el gran subestimado. Siempre. Especialmente cuando se le trata solo como un adorno. Pero para entender cómo el sonido puede convertirse en la fuerza motriz principal, tenemos que detenernos en Sigo Siendo. El documental de Javier Corcuera. Exactamente, el que se estrenó en 2013. El armazón entero de esta obra nace de una sola expresión en quechua, Cachcaniracmi. Sigo siendo. Aún soy. Esa misma, una expresión pura de resistencia. La película traza un recorrido geográfico complejísimo, conectando Ayacucho, la Amazonía y Lima. Pero la revelación técnica es que la narrativa no avanza por diálogos convencionales. No hay una voz en off diciéndote qué pensar. Para nada. El motor narrativo es 100% acústico. Es la manera específica, casi táctil, en la que un músico toca el arpa andina o cómo hace llorar el violín o repica el cajón. Y es ahí donde noto una inversión total de roles. Fíjate, en la industria masiva, la banda sonora empuja la emoción de la imagen. O sea, si el protagonista pierde algo, entra un violín triste para forzar la lágrima. El sonido como un sirviente de la imagen. Exacto. Pero en Sigo Siendo parece ocurrir lo contrario. La imagen se vuelve humilde, digamos. La cámara existe casi exclusivamente para documentar una resistencia sonora. Es una observación brillante. La identidad acústica es la protagonista absoluta. Lo visual es solo el vehículo para transportarla. Y esa inversión no es accidental. Es un manifiesto político y estético. Conectando esto con la marginación histórica de la que hablábamos, pensemos en lo que significa cantar en shipibo o quechua. Fueron expresiones silenciadas por siglos, consideradas inferiores o, en el mejor de los casos, folclore exótico. Por eso, preservar la ejecución ancestral de estos instrumentos en una pantalla de cine gigante es un acto de supervivencia identitaria. El sonido no decora la identidad, el sonido es la identidad. Tal cual. La resistencia se escucha antes de verse. Cuando el documental dice Cachcaniracmi, esa declaración de existencia viaja a través de las cuerdas y la percusión. Entonces, si tomamos esta trinidad de innovaciones, el espacio asfixiante de Huayna-Pacha, el guión descolonizado de Las hijas de Nantu y este sonido como resistencia en Sigo Siendo, la pregunta obligada es... ¿Qué pasa cuando esto choca con la industria tradicional? Exacto, porque toda esta disrupción es hermosa a nivel teórico, pero el mundo real del cine está regido por academias, jurados, financiamiento. ¿Cómo reacciona la maquinaria ante algo que no encaja en sus moldes? Bueno, reacciona, finalmente rindiéndose ante la evidencia de la genialidad. Me encanta escuchar eso. Es que las pruebas de este cambio de paradigma son contundentes. Si analizamos la respuesta de la crítica peruana, hay un antes y un después muy claro. Históricamente, el cine indígena recibía menciones honorosas o se iba a festivales de nicho. Sí, lo relegaban. Pero miremos la edición del 2022 de los premios Apreci. Las películas en lenguas originarias no fueron agrupadas en una categoría condescendiente de cine regional. Compitieron en las categorías principales. Mano a mano con todo lo demás. Y no solo compitieron. Arrasaron. Los números son impresionantes. Huilac Pirca, El cine de mi pueblo, la cinta de César Galindo, hablada en quechua, lideró de manera absoluta con 5 nominaciones clave. Y no fue un caso aislado. No, para nada. Mateindigios, filmada en las alturas de Lima, o el documental puneño Pacucha, de Tito Catacora, irrumpieron en categorías fundamentales. Mejor película, mejor dirección. Mejor guión, sí.
superando en el análisis crítico a producciones comerciales hispanohablantes. Y ojo, la validación no se queda solo en los trofeos de la prensa. Aquí entra el peso pesado de la Academia Global, retomando ese artículo de Scopus. Claro, de la UCIL y la UDEP. Para quienes no están inmersos en publicaciones científicas, alcanzar la categoría Q1 en Scopus es como entrar a la Liga de Campeones del rigor académico. Significa que estas cintas se estudian al mismo nivel de complejidad que el cine de autor europeo. Exactamente. Los investigadores concluyen que cintas como Retablo, Huiñapachá y Huilag Pirca otorgan una voz protagónica real. Funcionan como un antídoto activo contra siglos de discriminación sociocultural. Claro, pero todo este florecimiento artístico no ocurre por generación espontánea en un vacío. No, hacer cine es dolorosamente caro. Absolutamente. Y ese es el otro pilar de este sismo. El artículo destaca que este auge coincide con políticas de Estado que por fin inyectaron recursos. Eso es fundamental. Hablamos de fondos de casi 800,000 soles en financiamiento exclusivo para producción en comunidades indígenas. Y este ecosistema se nutre también de la televisión nacional. Es verdad, Canal 7 introdujo noticieros en lenguas originarias, Ñucanchic en quechua, Yihuazanaca en aymara. Y Ashiañane. La imagen y el sonido de estas lenguas se están normalizando en el espacio público. Escuchando cómo convergen la crítica, la academia y los fondos, se me viene a la mente una metáfora para entender cómo esto opera sobre el público general. A ver, cuéntame. Es como si estuviéramos frente a un sofisticado caballo de Troya cinematográfico. Piénsalo así, la envoltura externa que atrae al público y a los jurados es la altísima calidad técnica. Entras a la sala atraído por una fotografía monumental o por actores magistrales como Víctor Acurio o Aide Cáceres. Te acomodas en la butaca esperando una buena película. Y una vez que estás cautivado... Abren las puertas del caballo de Troya. Exacto. De esa belleza visual emergen cosmovisiones que desafían y reescriben por completo la jerarquía cultural del país frente a tus propios ojos sin que te des cuenta. Esa analogía funciona a la perfección, porque la trampa es el buen arte. Nadie va a ver estas películas por caridad sociológica. Van porque el cine es hipnótico. Exacto. Para ir sintetizando este viaje, la conclusión central es que reducir estas obras a películas con subtítulos es no entender nada. Estamos presenciando la consolidación de lenguajes andinos y amazónicos puros. Un cine que redefine el uso del espacio físico, sí. Que legitima la mitología como documento histórico irrefutable y que eleva el diseño sonoro a un acto radical de existencia. Y eso es lo que hace que diseccionar este tipo de cine sea tan enriquecedor. Te obliga a desarmar la forma en que el cine te ha condicionado a mirar el mundo. Totalmente. Para quienes han seguido este análisis profundo hasta aquí, hay un pensamiento final, una chispa que vale la pena dejar encendida. El cine reciente ha demostrado que al darle una cámara a voces históricamente marginadas, se enriquece el arte global. Se descubren herramientas narrativas que Occidente ni siquiera sabía que necesitaba. Tal y cual. Entonces, la reflexión final es esta. Si 48 lenguas indígenas en un solo país pueden desatar esta revolución estética, ¿cuántos universos narrativos enteros en el resto del mundo siguen ocultos, esperando pacientemente el encuadre perfecto para revelar su verdad? Es una pregunta poderosa. Invitamos apasionadamente a quienes disfrutan de estos videos ensayos a darle me gusta a este análisis. Nos encantará leer sus reflexiones sobre este caballo de Troya en los comentarios. Y por supuesto, invitamos a suscribirse al canal para no perderse la próxima inmersión cinematográfica. Hasta la próxima. Hasta el próximo encuadre.